Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y hoy les traigo una historia alucinante de los hijos de los desaparecidos. ¿Cómo hijos de los desaparecidos? No, es una historia dramática que toca a mi persona en particular, que está envuelta en un gran drama y en un gran misterio. Y no sé ni siquiera por dónde empezar, pero vamos a empezar por la historia de una mujer de 49 años que vive en Los Ángeles y que nació en Argentina, en el cordón urbano de la ciudad de Buenos Aires, en una pequeña población que se llama Villa Lynch, donde hay una cantidad de gente de mi familia por parte de mi madre que yo no conozco. Pero este acontecimiento o esta historia o esta leyenda, porque para mí más que historia es una leyenda, y reciente, que no es una leyenda que yo la vengo conociendo, sabiendo de hace años, la acabo de saber ahora. Me envuelve directamente porque es a partir de un estudio de ADN y a la persona que nos vamos a referir es prima, segunda o algo de mi familia. Entonces está insertada en mi historia y está insertada en la historia de Argentina. Esa historia dramática, amarga, oscura, que dejó la estela de desastre y de dolor de las dictaduras que azotaron mi país, que azotaron todo el cono sur del continente y que produjeron dolores implacables, y que detrás de esos dolores implacables hay una historia dramática de despojo, de vaciamiento del país, de violación a los derechos humanos, de violación a las leyes y a la Constitución y de violación a la dignidad. Entonces, esta historia de esta señora que tiene 49 años, o sea, nació en 1972, al cual yo no conozco, se enraiza, o sea, tiene raíces en esos tiempos. Así que vamos a ver cómo hacemos posible que este relato tenga relación con la realidad, que manejemos las hipótesis, porque no podemos afirmar nada, y que tratemos de visualizar cuál es la razón de por qué esto sucedió. Y la historia es enmarañada porque son enmarañados los hechos que sucedieron. O sea, el desplazamiento de dictaduras para controlar el poder político y adueñarse de todas las posesiones de la riqueza que tiene nuestro continente por las potencias mundiales económicas, militares, instaló dictaduras en nuestros países. Y las dictaduras fueron dictaduras feroces porque suprimieron los derechos de la libertad de expresión, los derechos de las posibilidades de que el pueblo eligiera a sus gobernantes. Se abolió la democracia, se violaron todas las leyes, incluso se violó la Constitución y se cerraron los congresos. O sea, hubo una dictadura de violencia que cualquier expresión popular o de reclamo o presencia, sobre todo de la juventud es sentirse desplazada de ejercer sus derechos, se vio envuelta en una rebelión. O sea, la rebelión socialista o izquierdista o comunista, o sea, la guerrilla, se origina en el descontento y en la cegadera a las libertades. Entonces, la juventud se impuso con la protesta y fue reprimida en forma violenta. Y matrimonios jóvenes, muchachas y muchachos que protestaban o que se reunían o que estaban en una libreta con su teléfono, se tomaron como sospechosos y fue masacrada esa juventud. O sea, en Argentina
tenemos 30.000 desaparecidos, por esa vienen, desaparecidos que los tomaban prisioneros, los llevaban a las mazmorras, a la cárcel, los torturaban para sacar la información que no tenían, o sea, y después los encarcelados los inyectaban, los metían en aviones y los tiraban al mar. O sea, en la Argentina se tiraron al mar miles de jóvenes, de muchachos, de juventud. Y entonces esos muchachos, esas muchachas eran matrimonios recién formados. Yo tengo conocimiento personal de varios, en realidad, de varios matrimonios jóvenes que desaparecieron los hijos. O sea, conocí los padres, conozco los padres, los abuelos. Y esas muchachas que entraban embarazadas a la cárcel, las tenían hasta que dieran a luz. Una vez que dieran a luz, les sustraían el niño o la niña, esas fuerzas que componían esa barbarie, y a ellos los arrojaron. Muy pocos se salvaron, muy pocos. ¿Sí? Y entonces esos niños son de distribución desconocida, o sea, fueron asignados o fueron adoptados o fueron entregados a familias e instituciones que no se sabe en qué lugar del mundo, y muchos no se sabe dónde terminaron, y una asociación de abuelas de esas muchachadas, de esa juventud, se organizó que como nombre de abuelas de Plaza de Mayo en Argentina para reclamar por sus nietos, y ya llevan recuperados de familias en lugares del mundo ignotas, nietos, o sea, jóvenes, ya gente mayor de 50 años prácticamente, que saben que son adoptados, pero no tienen referencia histórica de sus propias vidas, y entonces esa inquietud los ha llevado a la duda y a la incertidumbre, de negar su origen y no saber qué representan, quiénes fueron sus familias. O sea, porque están insertados en un lugar o en una sociedad y en una familia que no les corresponde, no tienen nada que ver con ellos. Y muchos de esos niños fueron llevados a distintos países del mundo. Y se supone, o yo presumo, que esta señora que vive en Los Ángeles ahora y que se ha comunicado con mi hija, con una de mis hijas, no tiene ni la remota, sino porque ahora acá con el avance de la ciencia y la tecnología, este avance de que uno puede investigar, averiguar o recurrir a informaciones científicas, haciéndose un ADN para ver sus orígenes o saber de dónde proviene, quiénes son sus familias, si tiene familiares, dónde están, en qué país, en qué región, de dónde proceden. En fin, es un estudio extraordinario sobre el ADN de las personas, y ya muchísima gente acá en Estados Unidos se ha hecho o se está haciendo esas investigaciones, esos análisis de ADN, cuestan creo que alrededor de 200 y tantos dólares. Y se han encontrado una cantidad de sorpresas, porque se ha encontrado familia o gente que, porque hay una conexión, una vez que ya uno contiene el análisis, bien, parece que entra en un, no conozco en detalle, no puedo hablar, pero que entra en un banco de datos a nivel mundial que conecta en referencia. Por ejemplo, esta señora que vive en Los Ángeles, por esa referencia de ADN, se conectó con mi hija, en Nueva York y con la otra hija que está en Las Vegas. Pero esto ha sido reciente. Y entonces me preguntan a mí, me llaman y me dicen, ¿tenemos alguna familia que perdió algún hijo que desaparecieron en tal lado? Oh, es apasionante la historia. Y claro, la rama familiar por parte de la vía de genética de mi madre es inmensa. Eran los hermanos de mi madre, eran 16 hermanos. Entonces imagínense esa familia desplegada en hijos y en nietos y bisnietos. Y claro, esa familia se desperdigó por toda la provincia de Buenos Aires, y la mayor parte de varios de los hermanos o de los hijos de los hermanos de mi madre se instalaron en la zona del oeste de la ciudad de Buenos Aires, todos sus alrededores del Gran Buenos Aires. Y ahí hay cientos de familias que son familias de mi sangre, pero que yo no conozco porque son hijos de mis primos,
primos que a lo mejor los vi una sola vez en la vida, o nietos de mis primos. O sea, esta mujer que vive en Los Ángeles y que es la conexión que tenemos ahora, debe ser hija o nieta de un hermano de mi madre. O sea, prima en segunda instancia, mía acaso o tercera generación. Pero es mi sangre, el ADN está. Y entonces no es que uno va a hacer la búsqueda ni está haciendo una denuncia, está contando una historia amarga, una historia dramática, triste, vergonzante y que ha traído consecuencias que son las que hoy padecen nuestros pueblos, nuestros países. O sea, si hubo un desgarramiento de la sociedad, una desaparición forzada de habitantes y se desparramaron por el mundo sus hijos, otorgándolos en adopción a quién sabe quiénes y cuántas familias. Dicen las abuelas de Plaza de Mayo que todavía quedan por encontrar alrededor de 200 nietos más que son hijos de desaparecidos de esa barbarie que no se sabe en qué lugar del mundo están. O sea, se han encontrado 110 o 111 o 112, no sé cuánto, ya identificados, que han recuperado su identidad y que han recuperado su familia y todos sus valores. Pero faltan todavía casi 200. Y es una hipótesis que esta persona que ahora tiene la curiosidad por buscar sus orígenes, porque por eso es el contacto de ella con mis hijos, tiene necesidad de conocer. Ahora, no se sabe cómo será la reacción, porque pareciera, o sea, según las escasas informaciones que yo tengo, que ella ignora todas estas cosas. O sea, siente la necesidad de encontrarse con ella misma, pero como creció lejos de todos los acontecimientos y tratarlo, siempre posiblemente ha sido tratado de ocultarle la realidad y el comentario de todas estas cosas que encubrían su propia vida, a lo mejor una familia que la llevó en adopción y que trató de borrarle todo y implantarle una nueva conciencia. Entonces todas esas cosas que han sucedido y que nos tocan a nosotros, como en este caso, pues yo no vi mejor manera que hacer un video y comentarte, porque nosotros tenemos que enriquecer la información con la máxima veracidad que podamos encontrar a nuestra disposición, y esta es una de ellas. Y claro, el primer instinto de reacción es vengarse de toda esta barbarie. Sin embargo, yo creo que sería necesario desarrollar la inteligencia, o sea, hacer una investigación seria, y no vamos a enfrentar a quienes originaron estos problemas, estas causas, estos dramas, no vamos a enfrentarlos para declararle una rebelión. O sea, nosotros tenemos que consensuar con nosotros para ver la posición que nosotros tenemos. Y la mejor manera, el mejor instrumento, la mejor venganza es poner en evidencia lo que ha surgido, lo que ha pasado, lo que ha sucedido. ¿Para qué? Para que no se vuelva a repetir, porque es posible que en el futuro se vuelva a repetir algo similar. O sea, las estrategias de desplazamiento de sociedades y de generación de apoderarse de las riquezas mala vida ha sido una constante. O sea, ha sido el premio que se ha pagado a una cantidad de sinvergüenzas que se han enriquecido desproporcionadamente porque se han tolerado sus corrupciones. O sea, las grandes corrupciones que tenemos nosotros en todo nuestro continente tienen un origen, porque son a cambio de, o sea, le permitieron a un grupo selecto de enormes corrupciones, porque ellos tenían en ese momento el poder de decisión, de firmar o de conceder. Y entonces, a cambio de esas concesiones que otorgaron, bandera blanca para matar, para hacer desaparecer personas que podían insinuar una leve resistencia a esas barbaries, se les otorgó patente de corso. Y entonces
eso que hoy padecemos nosotros como un mal endeble, en la mayoría de nuestros países, que no nos explicamos por qué ha habido tanta corrupción y tantos corruptos, y sobre todo esa corrupción y esos corruptos han sido, y sobre todo esa corrupción y esos corruptos, lo peor de todo es que permanecen impugnes, o sea que no ha sido posible castigarlos o por lo menos evidenciarlos, y que la ley, acaso si la ley existe, y la justicia, los jueces, fiscales, lo condenen, para nada. O sea, nosotros vemos grandes fortunas realizadas al amparo de estos hechos, que son inapelables, intocables. Entonces, el conocer nosotros estas cosas, y afortunadamente como salimos al mundo, salimos al continente con nuestros modestos mensajes, pero hacemos conocer grandes verdades y tenemos la explicación de por qué han sucedido las cosas. O sea, el desmilagro, o sea, la desgracia que padecemos tiene nombre y apellido, o sea, que no es una casualidad, porque hubo una pandemia y llegamos a esa situación de enorme pobreza donde nuestros países tienen sumido la mitad de su población en extrema pobreza. Y sobre todo, cuando digo pobreza, no solamente digo pobreza económica, pobreza cultural, pobreza moral, pobreza social, pobreza de falta de trabajo, falta de vivienda, falta de una vida digna, agua potable, cloacas, derechos a la educación, derechos a la salud, en fin. O sea, la pobreza no solamente es de poder adquisitivo, pobreza generalizada en todos los órdenes. Y esas consecuencias son parte de este problema que estamos tratando hoy. Ahí tenemos un pajarito, un cabecita negra gris. Nosotros en Sudamérica tenemos cabecita negra, pero amarillo. Este es un cabecita negra gris. Y lo tenemos aquí fotografiándolo porque es un ejemplar bastante desconocido para nosotros en Sudamérica. Seguramente es muy posible que ignore esto, sobre todo si desde muy pequeña fue sacada de la Argentina y traída a un país extraño donde ha sido posible evitar que se tenga conocimiento de estas atrocidades. Y decirle hoy o informarle o hacerle llegar estos recuerdos o estas historias que pueden involucrar la historia de ella. Y uno se interesa porque en cierta medida, según el ADN, es familiar nuestro, lejano, pero es familiar nuestro. O sea, es de nuestra propia estirpe, es nuestra familia en alguna manera. Si ella es muy posible que se resista a aceptar este razonamiento o acercada hacia el conocimiento de una verdad amarga. Entonces también hay que entender esa situación. Nosotros en la inteligencia de que queremos aportar conocimiento, estamos cumpliendo dos funciones. Una, informar de una atrocidad que se cometió en nuestros países y que la generalidad no lo ha tocado, la generalidad de la información, o sea, los medios de comunicación masiva que han sido los que han transmitido las realidades, esto no lo han dicho y mucho menos lo tratan en ningún momento. Eso es por un lado, una parte. Y la otra es la parte que a ella corresponde, porque debe ser impactante si fuese ese caso, que es casi imposible de negarlo, porque las fechas coinciden. O sea, 1972, que fue el año de nacimiento de ella, era plena dictadura de Agustín Lanusse, un general que llegó a sangre y fuego al poder. O sea, fue un desplazamiento violento de la dictadura ya en su último tiempo, un tiempo ya de que el pueblo le había obligado a descubrirse. Fue un año antes de la llegada de la vuelta, del retorno, del exilio de Perón.
o sea, 1973, y ella nace un año antes, o sea, más o menos en esos tiempos. O sea que estamos hablando de una fecha exacta que nos dice mucho de esto que estamos sosteniendo. Porque si el hecho de su nacimiento hubiese sido otro lugar y otra época, habría otro tipo de razones para elucubrar las posibilidades, pero esto se da exactamente en el tiempo de que desaparecían los niños, de que las encarceladas las hacían tener familia en la cárcel y después las dormían y las tiraban al mar como a miles. Y hay muy pocas que se salvaron y que ansiosamente hoy son las abuelas o las madres o las abuelas de esos niños que reclaman por encontrar a esos nietos, porque saben que sí viven en algún lugar del mundo esos nietos. Y entonces tienen ansiedad, necesidad de encontrarlos. No se imaginan la emoción que produce ver esos encuentros de los nietos con sus familiares o con sus hijos. Hay mujeres que han muerto esperando a sus hijos, pero otros que han tenido la fortuna, la dicha de poder reencontrarse con sus hijos, mientras que ellas mientras estuvieron en cautiverio y que les fueron secuestrados. Y dice, yo quería comentarte esta historia a ustedes porque es lo que hace que nos acerque más. Y como este tema es un tema que me llega profundamente porque es parte de la vida que ha transcurrido de mi familia, de mi ADN, me pareció que sería un tema interesante para tratar algún momento y este es mejor que ningún momento. Así que te dejo esta inquietud, perdóname si haya incursionado en una parte sentimental, pero esto es lo que hace nuestra vida, estos somos nosotros, esta es nuestra realidad. Y todo lo que te he narrado han sido las terribles tragedias que ha debido soportar nuestros pueblos y que todavía están soportando las consecuencias. O sea, no es una casualidad lo que está sucediendo, lo que pasa, porque esos son parte de la actividad. Y no hay manera de evitarlo y no hay manera de querer ocultarlo. Por eso uno tiene que hacer la tarea de informar sobre lo que no se conoce. Y esta es parte de ese trabajo, de nuestro modesto trabajo cotidiano. Te mando un gran abrazo con un sentimiento muy profundo y nos vamos acercando más a las verdades